Muy buena tarde, esto es el retroedictor en corto, es nuestra primera posteada de este año y en este año de 2025 estamos viviendo una circunstancia un poco fuera de lo común para lo que se supone que ya estábamos acostumbrados a que pasara con la libertad de prensa y la libertad de expresión, en donde pues ya tenemos algunos ejemplos de los que hablaremos un poquito más adelante, de algunos reporteros o incluso hasta gente que expresa abiertamente su opinión en algunas de las redes sociodigitales y que se han visto afectados siendo obligados por representantes del gobierno a ofrecer disculpas por la publicación e inclusive ahora sí que la represión que se da en ese sentido es la publicación de una sucesión de disculpas durante literalmente 30 días y que además hay que pagar en efectivo una pequeña sanción que no es tan grave, pero implica que no solo no puedes agredir verbalmente o textualmente con una opinión libremente personal a las actitudes o los dichos o los haceres de ciertos políticos. Esto sabemos que en la historia de México tiene antecedentes no muy honorables, pero verdaderos, reales, que uno no puede dejar de lado. Pero no debemos de olvidar que esto lo han hecho en distintos periodos, distintos personajes, distintos representantes de gobierno. Por ejemplo, el gobierno liberal, no debemos de dejar de lado que el gobierno, por ejemplo, de Porfirio Díaz era un gobierno liberal, ¿sí? Igual de la misma fórmula de gobierno con la que llegan los liberales al poder y del cual uno de sus predecesores, dos presidentes antes, había sido el presidente Benito Juárez, del cual muchos de los mexicanos solemos estar bastante orgullosos, pero que él también tuvo sus bemoles en ese sentido con el autoritarismo liberal que también existió, pero que como nosotros estamos acostumbrados a verlo en la perspectiva que tenemos de la historia, como nos la enseña tradicionalmente un régimen derivado de los gobiernos liberales, pero manejados en su momento por el partido dominante durante prácticamente 70 años del siglo XX y 6 años más en el siglo XXI. Y se nos olvida que todos ellos proceden de gobiernos liberales a final de cuentas, ¿no? No es el sistema liberal, es la forma en la que los representantes de esos gobiernos se toman la crítica y en ese sentido el ejemplo paradigmático que solemos manejar al respecto de esta prensa que es perseguida y sometida, pues es el caso de Porfirio Díaz, ¿no? Y uno de los ejemplos, cuando de repente publicaciones como El Diario del Hogar o El Hijo del Aguizote publicaban cosas que no le convenían al gobierno, pues sabemos que venía la censura, la persecución, la destrucción del espacio físico donde se imprimían los textos e inclusive en alguna referencia que se hace a la relación entre la prensa y el poder. Esto viene atestiguado en uno de los documentales de la serie documental a su vez de Clio de 1997, 1998, por ahí así. Es comentado por Rafael Barajas el Fisgón, el capítulo que se llama justamente Prensa y Poder, y refiere este salvajismo, ¿no?, que se tenía hacia la prensa crítica, en donde se hace referencia a cómo de repente con alguna publicación se ordenaba no solo la detención de aquellos que hubieran hecho el texto o la caricatura respectiva, sino que también se ordenaba la detención o la multa al editor, al dueño del periódico, a los otros reporteros que colaboraron con esa edición de ese periódico, aunque ellos no publicaran ese artículo, a los cajistas, es decir, aquellos que se dedican a armar el periódico en la impresora, e inclusive también hasta los voceadores, ¿no? Y esto, pues bueno, es el representativo paradigmático, ¿no?, de lo que es esta prensa perseguida por el gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? Pero hay un ejemplito bien interesante para que vean que esto se aplica en todos los gobiernos y que de repente pues solemos atribuir a los malos de la película, como se nos ha enseñado, siendo estos malos el propio Porfirio Díaz, el propio dictador Victoriano Huerta, o personajes muy representativos de lo que es ese poder omnímodo y absoluto que no permite ninguna expresión abierta, ¿no?, que solemos atribuirlo habitualmente a personajes como el propio Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Pero hay un ejemplo que muy poca gente conoce, que ocurrió el año de 1912, cuando vino el intento de levantamiento del sobrino del general Díaz, a su vez también general Félix Díaz. Y se corrieron toda una serie de noticias. Se nos olvida que durante el proceso revolucionario hubo una gran cantidad de chismes, de noticias que no se podían corroborar y que mucha gente daba por ciertas,
Y esto hace referencia también a lo que nosotros solemos llamar las noticias falsas, las fake news, como les decimos en tiempo contemporáneo, pero eso nos olvida que esto siempre ha existido. Esto no es propio nada más de nuestras épocas, nada más que en aquellos tiempos no se les llamaba fake news, tenían otros nombres, inclusive un nombre muy bonito, que en castellano existía desde hace mucho tiempo, que es el caso de la palabra paparrucha. Y paparrucha no significa otra cosa más que chismes y notas falsas y especulaciones, ¿no? También se les decían borregos. Y recuerden que todas las noticias falsas proceden de la falta de información verdadera y certificada. El problema es que durante el periodo revolucionario y en la última etapa, en 1912, del gobierno de Madero, al que vemos como el que llegó a liberar, ¿no?, a la prensa, y la prensa fue tan malagradecida que se le terminó volteando en contra y terminó, como dijo su hermano Gustavo Adolfo Madero, la prensa muerde la mano que le quitó el bozal, ¿no? Pero una de las cosas que no se refiere es que el operador político justamente de Madero era su hermano, y su hermano andaba metido en estos asuntos en donde no se metía el presidente, pero Gustavo sí, y Gustavo era el operador político que en muchas ocasiones pues terminó limpiándole el camino al presidente Madero, pero terminó ganándose una serie de enemigos bastante fuertes, entre ellos el que termina ordenando su propio asesinato, como va a ser el caso de Victoriano Huerta, ¿no?, y que se ensañó en el desquite de que casi les echa a perder su propio golpe de Estado. Pero una de las cosas que no se sabe, además de que son parientes, ¿no?, y eso pues nosotros lo calificamos como nepotismo, pero como es Madero, pues entonces no cuenta, ¿verdad? A partir del levantamiento de Félix Díaz, el inconveniente que hubo fue que había tantas notas falsas que unas de ellas llegaron a afirmar que cuando se levantó Félix Díaz, literalmente su banda iba a llegar a la Ciudad de México, iba a arrasar absolutamente con todo. Y lo mismo se había dicho previamente con uno de los triunfos que llegó a tener Pascual Orozco, al que se veía como el malagradecido que se le terminó volteando al propio Panchito Madero, ¿no? Y a partir de esto, y para evitar que hubiera esta serie de circunstancias, el propio Gustavo Adolfo Madero promovió que se hicieran una serie de modificaciones constitucionales. Les digo, eso no le toca al presidente, pero sí lo puede hacer su representante político. Y en este caso, la promoción de estas ideas de Gustavo Madero implicaban estas modificaciones constitucionales para sancionar a todos aquellos que circularon noticias falsas. A nosotros habitualmente nos han enseñado que con Madero la prensa logró obtener una libertad que nunca antes había obtenido, y que el pobrecito de Madero se terminó convirtiendo en la víctima, ¿no? Nada más que cuando les cargas con cuidado, pues aparecen situaciones como estas. No hubo un intento por tratar de constitucionalmente impedir la expresión de estas notas falsas, que no sería algo negativo. Lo que mucha gente no sabe es que al momento de que se hace el planteamiento de qué sanciones se tendrían que aplicar, estas sanciones se aplicarían en conjunto, no nada más al articulista o al caricaturista que publicara en contra del presidente Madero, sino que también el conjunto que resultaba afectado serían los reporteros o periodistas que hicieron ese artículo, esa caricatura, sino los que en esa edición colaboraron en el mismo periódico, en el mismo día, aunque ellos no tenían nada que ver con lo demás. Ellos también tendrían que ser sancionados, como también tendrían, que ser sancionados los dueños de periódico, los impresores y hasta los voceadores. Y si lo vamos a poner entonces en ese sentido, le preguntaríamos a Rafael Barajas el Fisgón, entonces, ¿qué diferencia hay de lo que estaba tratando de hacer Gustavo Madero con lo que estaba haciendo el régimen de Porfirio Díaz? Y sin olvidar que además ambos son liberales. Cuando estamos hablando de tiempos contemporáneos, una de las cosas que sabemos que se presume desde el sexenio previo es que se vive una libertad de prensa como nunca antes había existido. Y de repente nos empezamos a encontrar que están pasando esta serie de cosas donde ya periodistas connotados, respetados, conocidos como Héctor de Mauleón también se han visto sancionados por publicar ciertos artículos que consideran los políticos afectados que están afectando a su situación particular o su situación profesional, e incluso con una variante que se volvió bastante notoria con el caso de la expresión de una ama de casa a través de una red sociodigital, esa señora Carla Estrella, que hay continuamente, y la ley así se lo establece, a lo largo de 30 días ella va a tener que publicar reiteradamente su disculpa ante la diputada que considera que vio afectado sus intereses políticos, pero sobre todo por situación de violencia de género en el ámbito político, ¿no? Y esto es muy peligroso de
manejar, porque esta mujer no se refería a ella única y exclusivamente por el hecho de ser mujer, sino por el abuso del poder y del nepotismo en el que se relaciona tanto esta persona que ahora nosotros identificamos como dato protegido y la relación con su esposo, ¿no? Y algo similar sabemos que está pasando en Baja California, etcétera. Lo que no sabemos en qué va a terminar todo esto, ¿no? Y ahorita, simbólicamente, pues cerramos con esta imagen, con esta foto tan famosa del general Pancho Villa, que es uno de estos ejemplos de cómo la información se puede modificar, se puede alterar, se puede tergiversar, de tal manera que incluso nosotros terminamos cuasi venerando como héroe de la patria a un personaje que, si revisamos toda su trayectoria, pues tiene cuestiones bastante dudosas en su proceder, que algunos justifican por el hecho de que la revolución era así, y no mandar dinamitar mujeres, mandar quemar mujeres vivas, mandar asesinar a pueblos enteros que no estaban de acuerdo con su proceder. Eso no lo justifica ni la revolución ni ningún otro evento en ningún otro lugar del mundo. Ese es el problema de cuando nosotros no sabemos manejar con adecuación, pertinencia, el criterio hasta nuestros días. Y pues es parte de lo que yo pretendo que seamos capaces de reflexionar a través de estos espacios más cortos de reflexión que comparto en este retrodictor en corto.